¿De qué se trata? El sustantivo aquí sería que seamos competentes, la competencia en sí misma. Pero el adjetivo, que es la diferencia radical entre este que vemos acá, es que seamos competentes, pero en cuanto a la aptitud y a ser adecuado, que era lo que nosotros antiguamente llamábamos coherente, pertinente y significativo. Básicamente era como los tres adjetivos que utilizábamos. En esa génesis hay como esa disyunción entre los que tienen como adjetivo de la competencia en sí misma, y los que corresponden a la aptitud y la manera de estar adecuada dentro de la práctica y dentro del discurso. Ahora, ya en la modelación misma de las competencias encontramos por acá en el 64 a Chomsky. Ese también lo hemos leído casi todos. Y entonces él nos habla del conocimiento que tiene el hablante oyente de su lengua. Fue la primera nominación que se hizo sobre competencias. Luego tenemos a Le Boyer como repertorios de comportamientos que unas personas dominan mejor que otras, que las hace eficaces. Y entonces empezó el discurso que teníamos miedo respecto a la eficacia y la eficiencia. Este mundo que nos planteaba Le Boyer era el mundo del trabajo, de las competencias laborales. En el 2001, entonces, Le Botter nos habla de la secuencia de una acción en la que una persona encadena, qué pena con ustedes que no se alcanza a ver muy bien, múltiples conocimientos especializados. Y finalmente, la más nueva, que es en el proyecto de definición de competencias que está en el proyecto Tuning. En el 2004 tiene que ver con emplear las herramientas de manera interactiva, actuar de manera autónoma y reflexionada, unirse y funcionar en grupos sociales heterogéneos. Esa es la más nueva y es la que corresponde a todo el desarrollo del proyecto Tuning hasta ahora. Y bueno, ya en las prácticas y competencias, entonces tenemos la que nos plantea Sarramona en el 2004, como educación de calidad y formación profesional en cuanto a la evaluación. Entonces tenemos acá unas características, tendencias de la competencia de la educación que nos plantea Pernod y Sarramona, que son saber hacer, que combina a la persona con las competencias. Es decir, se constituye el sustantivo en parte del adjetivo. Está la capacidad potencialidad que nos plantea Casteló y la mixta, que es ya del enfoque de competencia y desempeño. Para construir un refugio de certezas, un nichito dentro de todo eso que tenemos que construir, o al menos un conjunto de referentes para el ejercicio coherente de la construcción del currículo, recordemos las principales características de las tendencias en cuanto a la construcción de los modelos sobre el conocimiento, pero ahora de los docentes. ¿Qué nos están pidiendo? Este es también del concierto de las manos. Bien, entonces ya dentro de las tendencias de los modelos sobre el conocimiento docente, es decir, sobre qué debemos saber los docentes, como diseñadores y gestores del currículo, porque nos corresponden esas dos arduas tareas. En general, la función de los docentes son relacionadas con los modelos de enseñanza. Entonces hay unos que son formales, son bastante rigurosos, otros que son un poco más informales, y los interactivos reflexivos. En pedagogías del conocimiento, Luis nos habla sobre las pedagogías del conocimiento y nos dice que hay como tres grandes tendencias. Entonces nos habla de la tendencia heteroestructurante, en la cual es el contexto, es la ciencia, es la disciplina la que transforma al sujeto, y en el caso de los docentes no es la excepción. Entonces los docentes deberían ser formados y deberían utilizar los métodos, los procedimientos y los conceptos pertinentes, característicos y tradicionalmente utilizados en su dominio disciplinar. Y entonces ahí estamos mirando los formales. Eso continúa siendo así en las disciplinas
como las mal llamadas ciencias exactas, como en algunas ingenierías y en algunos conocimientos fuertemente estructurados. De otra parte, tenemos los informales, que en esa caracterización que nos regala Lois Knott en 2004, podría ser los métodos que son autoestructurantes, que corresponden a la misma corriente del constructivismo y que dicen, bueno, es el profesor, es el sujeto en este caso, quien construye a partir de su experiencia, a partir de sus intereses, la disciplina y los métodos. Ha de ser un buscador y todo es posible en el aula. Y tenemos ejemplos de la pedagogía activa por cantidad. Y eso también fue interesante, fue muy importante en el desarrollo nacional y mundial. En los escenarios nacionales y mundiales aportaron conocimiento y también permitieron una evolución en los dominios disciplinares, pero nos fuimos distanciando de la rigurosidad en cuanto a los objetos de estudio, la formulación y la modelación, en tanto que se iba desarrollando la ciencia cognitiva. Y entonces cuando hacíamos evaluaciones, los estudiantes estaban más contentos, pero sabían menos. Pues es una consecuencia lógica. Y en esa preocupación Europa toma la iniciativa y en el proyecto Tuning, nuevamente con sus libros blancos y todo ese desarrollo que se genera, encontramos que se evoluciona hacia unos modelos interactivos y reflexivos como las tendencias interestructurantes que nos plantea el Knott en 2002 y luego nos repite en 2004. ¿Y cómo es ese modelo? ¿Cómo es esa interacción? Hombre, los docentes cuando interactúan con el dominio disciplinar son transformados por los dominios disciplinares y de hecho han de manejar conceptos, relaciones, metodologías, pero a su vez cuando los docentes interactúan con los dominios disciplinares los transforman y de igual forma sucede con los estudiantes. Y esta es la tendencia que actualmente nosotros estamos llevando a cabo, llámese como se llame el modelo pedagógico que tengan las instituciones. En general estamos practicando modelos interactivos y reflexivos. ¿Cómo se evidencia esa reflexión? ¿Dónde se evidencia en las instituciones de educación superior la reflexión sobre el quehacer docente? En los procesos de autoevaluación. Y esos procesos de autoevaluación llevan a su vez otros procesos que se llaman los procesos de mejoramiento continuo, que dan cuenta de este último de las relaciones entre la función del docente y el modelo de enseñanza. Esas tendencias pues se expresan, vienen de estos dos tipos de relaciones. Por una parte, las relaciones teoría-práctica, ya habíamos dicho que estos son centrados en el análisis y habitualmente son los que utilizan los dominios de conocimiento fuertemente estructurados, y las pedagogías críticas, que hacen referencia a el ser del profesor, del docente en contexto, como ser ciudadano competente, como constructor de sociedad, como quien aporta para la construcción de naciones, de proyectos de país y otros. Las circunstancias históricas, sociales, económicas, culturales, pedagógicas a partir de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI generan en función del docente y del modelo de enseñanza dos grandes corrientes en las que consideran de una parte las relaciones entre teoría y práctica y de otra las pedagogías críticas. Para Portland, ya posteriormente en el 98, la tendencia va hacia la formación del profesorado en estos ámbitos específicos. Entonces, ¿cuáles se identificaron en sus estudios? De una parte, las que están centradas en la investigación y el desarrollo profesional, que se enfocan en verificar la coherencia, la formación y la práctica. Los netamente academicistas, que son las más tradicionales de las universidades en general. Los modelos de investigación-acción, que pueden ser autónomo, transmisionista, implicativo. Los modelos ideales, que son hacia donde se supone que vamos en esta nueva coyuntura, que son aquellos que investigan los problemas profesionales. Ustedes saben que ya existe la didáctica de las ciencias,
y entonces está la didáctica de la química, la didáctica de la matemática, la didáctica de la física, de las ciencias sociales, se va especializando el dominio y se resuelven los problemas profesionales, y de otra parte se evidencian las concepciones científicas y las prácticas de los profesores que habían sido hasta hace poco vedados dentro de la reflexión. Entonces, grupos pequeños como los de acciones y creencias, la pedagógica, entre otros, sus trabajos eran como los revolucionarios dentro del discurso pedagógico, porque estaban dando cuenta de la distancia enorme entre las prácticas y los discursos docentes. Está el tradicional, que es el científico-tecnológico, que continúa hoy perviviendo en las didácticas de las ciencias específicas, y los de investigación crítica. En estos modelos de investigación crítica, se supone que los modelos que a su vez se derivan son el espontaneísta, el técnico, el investigativo, que tiene a su vez varios tipos de saberes. En general, para terminar con esta parte, podemos establecer que básicamente hay tres grandes modelos de formación de docentes. Uno que se puede denominar como racionalista e instrumental, que es aquel que busca una producción con indicador meta, procesos claros, y en general es muy conveniente para las mediciones desde los evaluadores expertos. Están aquellos que están más inclinados al saber fenomenológico, que son mucho más difíciles de medir, mucho más difíciles de evaluar y que implican pensamiento crítico. Y están los del absolutismo racionalista, que son básicamente las grandes escuelas que se conservan en su perspectiva ortodoxa de los manejos de los dominios disciplinares. Entonces vamos a ver la siguiente parte, que hace referencia a los recursos, a qué necesito para ser como docente un gestor y un diseñador de currículo. Porque si no tengo claro qué diferencia hay entre uno y otro paradigma, entre una y otra corriente, pues difícilmente voy a hacer un ejercicio coherente de la planeación en general de las mallas curriculares y de los microcurrículos dentro de mi institución. Para llevar a cabo la implementación de nuestro diseño curricular, deben rastrearse recursos que hagan viable la gestión y el diseño curricular. Para tomar un referente colombiano con un interesante desarrollo que permita transponer el discurso de competencias, tenemos a nuestro apreciado profesor Maldonado, que ha sido objeto de muchos halagos y personalmente le tengo una gran admiración. Él nos plantea, bueno, y ahora ya tenemos todo ese bagaje histórico, esa cantidad de requerimientos a los que tenemos que responder. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y entonces juntó una serie de teóricos muy interesantes para proponernos un currículo con enfoque de competencias. Quise sintetizarlo como así. Los obstáculos respecto a hacer posible ese currículo con enfoque de competencias, ¿cuáles eran? Básicamente todos son problema nuestro. Un caótico sistema educativo. Ustedes saben el asunto tan complicado de la formulación de políticas educativas en el país, que obedecen a intereses externos más que a un proyecto pedagógico, más que a un proyecto de nación y más que a unos intereses autóctonos o, por decir así, endógenos del pueblo colombiano. Entonces, en general, el sistema educativo responde a esa realidad. El estigma del significado de competencias es otro obstáculo que también tenemos que superar en cuanto a la posibilidad de generar currículos con enfoque de competencias. Y ya en anteriores diapositivas nos dimos cuenta que no todo lo que se llame competencias es perverso. Hay posibilidades dentro de ese discurso y muy interesantes porque nos permiten la flexibilización de los currículos. Cuando nosotros hablamos de flexibilización de los currículos, estamos hablando en general de la posibilidad de nuestros estudiantes de tener injerencia en escenarios mundiales. Y esa posibilidad hace que nos podamos escuchar y que podamos superar las dificultades que nos acogen en los quehaceres disciplinares y a partir de ese diálogo entre pares generar dinámicas un poco distintas. Tenemos también que existe una diversidad muy amplia de oferta educativa que obedece a esas tres distintas maneras de ver, se dieron cuenta en la diapositiva anterior.
Unos son fuertemente estructurados, otros son tan difusos y otros son con unas expectativas muy específicas de acuerdo con una educación tecnológica. Entonces, para generar una propuesta de currículo por competencia, pues habría que superar esas dificultades. Y aparte de eso, la inteligencia social no la hemos consolidado. Los esfuerzos ingentes de algunos personajes nacionales como algunos gobernantes de Antioquia, por no decir varias personas, nuestro exalcalde Mocus y algunos gobernantes del Valle, por nombrar algunos de las regiones, han hecho esfuerzos en generar pequeñas experiencias alrededor de la construcción de inteligencia social. Pero para llegar a la construcción de nación hace falta mucho camino por recorrer y por tanto las acciones educativas serán muy difíciles de formular dentro de un proyecto educativo nacional que sea legítimo para todos, y aparte de eso está este otro monstruo que está carcomiendo nuestros quehaceres, por cuanto en la corrupción, ustedes saben que las políticas que se asumen tienen que ver más con intereses particulares que con el bienestar de la población en general. Superado esto, haciendo el diálogo y con la evolución de toda la maduración del pensamiento pedagógico en Colombia, nos presenta dos ámbitos que podemos abordar. De una parte, discursos institucionales, como el del Ministerio de Educación, el SENA, entre otros, y los autores de los cuales nos podemos valer para ahora sí generar una discusión alrededor del currículo con enfoque de competencias. Es una muy juiciosa disertación que sería muy interesante que algún día él directamente genere con nosotros, pero en general los elementos para poder hacer la propuesta que él incluyó fueron estos. Ahí sí me toca leer. Básicamente nos propone 4 aspectos generales respecto al currículo. El currículo, ¿qué será? Es una ruta, y esa ruta, ¿qué tiene acá? Bueno, en general, acá lo que tenemos es una concepción ética profesional. La ruta tiene que ver con cómo hacerlo, entonces debe ser una ruta integradora, coherente, sistémica básicamente. Dentro de esta integración tiene que ver con los objetivos, con los contenidos, con la evaluación y con el perfil que se generó desde la propuesta institucional. La previsión de sus contenidos tiene que ver con la selección, el ordenamiento, la correlación, la evaluación, la adecuación y la clasificación. Y en cuanto al resultado, los procesos han de ser investigativos, culturales, teóricos, participativos, prácticos. Ya en la concreción del PEI, la fuente principal es la caracterización de mundo que dio la parte investigativa, la de productividad y la parte social, que hacen parte integral, valga la redundancia, de todos los proyectos educativos de todas las instituciones. En cuanto al interés, su interés es el desarrollo del estudiante, porque nosotros somos un servicio social, de acuerdo con la Constitución Política del 91. En cuanto a su personalidad, que es un asunto al que casi no nos estamos abocando, a la eficiencia profesional, porque evidentemente van a entrar a un mundo competitivo, a su desarrollo, a su parte moral, ética, a la parte comunicativa y a la parte afectiva. Y nos presenta entonces estas fasecitas. No sé si él de pronto les habló ayer sobre el modelo que él propone. ¿Sí? Bien. Entonces, para la fase 1 tenemos estas características, para la fase 2 estas características, fase 3, fase 4 y fase 5. Nosotros empezamos al revés, nosotros empezamos considerando las competencias docentes en cuanto que son el insumo para poder hacer lo demás. La definición del método didáctico, la definición y estructuración de las unidades de enseñanza, el aprendizaje es como la parte más instrumental, al igual que la adopción de las competencias, el armado de los módulos y la programación y secuenciación de los módulos. Y en general, esta parte es en la que acabamos de reflexionar. En cuanto a la síntesis del programa, ya todos sabemos que hay un encabezado y nos hablan de estos elementos, ítems. Y todos los programas habitualmente tienen estas características.
Inmediatamente nos piden una caracterización del entorno que, de acuerdo con los documentos del Ministerio de Educación, habitualmente son los mismos. Los pares evaluadores del Ministerio de Educación en general hacen la misma sugerencia y es el mismo formato para todos. Y entonces vamos a la parte que creo que ya ustedes manejan a las mil maravillas y ahorita me van a enseñar cómo es que hacen sus competencias. Cuando nos dicen elaboración de diagramas funcionales e identificación de competencias, se supondría que nosotros sabemos hacerlas, que sabemos hacerlas bien. Y nos dicen que ha de ser transitiva. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una competencia mayor, una competencia intermedia y una competencia dentro de un módulo. En general, ¿qué compone una competencia? Básicamente 3 aspectos, que son ¿cuáles? El verbo, que va a trabajarse. ¿Qué otra cosa? El objeto de conocimiento, que es el dominio disciplinar que se va a mediar. Y la condición de calidad, que es la que determina el diseño de los metas, indicadores y pues de los planes de mejoramiento posteriores. De pronto, algunos planes, algunos currículos tienen mucho énfasis en este aspecto, y es que el sentido de hacer las competencias, el sentido de definir esas competencias, han de expresar cuál es su finalidad, o si no, no tendría sentido porque estaríamos nuevamente haciendo objetivos como hace 20 años. Entonces, cuando expresas la finalidad, estás diciendo con qué te comprometes en términos de los propósitos de la acción. Y entonces tenemos verbos en general, ojalá no sea más de uno. Enseguida, ¿cuáles serían las características del objeto de conocimiento que se van a mediar? Las finalidades de la acción pedagógica y finalmente la condición de calidad. Voy a permitirme leer el segundo. Entonces, por ejemplo, una unidad de competencia podría ser formular proyectos de intervención para proponer alternativas factibles y estratégicas en la resolución de problemas educativos según los parámetros de la investigación aplicada. Es un compromiso muy claro, es un compromiso básicamente directamente responsable de unas cualidades dentro del estudiante, de unos objetivos sociales, de unas metodologías y en general no ofrece fisuras. Cuando estás ya diseñando la parte de diagramas funcionales, entonces se parte de esos grandes objetivos de las unidades de competencia macro para desglosarlos. Este habitualmente tiene 3, este habitualmente tiene 3, en acciones más pequeñas que dan cuenta de manera coherente y correspondiente de este primero. Entonces, por ejemplo, este es un ejercicio que presenta una facultad de ingenierías y que dan cuenta de qué manera se lleva a cabo el diseñar, gestionar y construir entornos urbanos. Yo solo habría colocado el mayor de los verbos, porque no es lo mismo diseñar que gestionar y que construir. Habría que mirar 3 objetos diferentes. Dentro de la fase 2, nos plantea Maldonado en general que hay que hacer una caracterización epistemológica. Este cuadrito es un cuadrito que manejamos, creo que todos desde la universidad, y nos dice de qué manera, de acuerdo con el interés, podemos establecer cuál es el medio, el saber y la ciencia que se compromete con ese interés. Entonces, si el interés es emancipatorio, la ciencia ha de ser crítica. Si el interés es práctico, la ciencia ha de ser hermenéutica interpretativa, y si el interés es técnico, pues estaremos frente a una disciplina empírico-analítica. Los profesores de ingenierías, de matemáticas, de diseño, de arquitectura, ¿en cuál de los 3 intereses se encuentran? Porque la educación tiene como finalidad el saber práctico y el entendimiento de cómo es el desarrollo de los procesos de los estudiantes. No importa el dominio disciplinar en el cual se desempeña el docente, el ejercicio de la educación tiene como ciencia, como determinación científica, lo hermenéutico interpretativo. No importa que medie
ingeniería, matemáticas, topografía. De igual manera, estás frente a sujetos que aprenden, debes conocer los procesos de los estudiantes que aprenden, y es diferente que en el dominio disciplinar, en los desarrollos de los contenidos disciplinares, estos estudiantes deben conocer los métodos, conceptos y relaciones propios de la disciplina. Ese es otro contexto. Pero en general, para la educación, los docentes son responsables de un saber de tipo práctico y de entendimiento. Si tú sabes mucha ingeniería, ¿de qué sirve si no sabes mediarla a los estudiantes? Si eres un excelente programador, ¿de qué sirve si no sabes cómo aprenden tus estudiantes? Y si no sabes cómo medirlo, porque el asunto de las competencias es que se acerca a unos compromisos que tú tienes que asumir. Y entonces cuando dices que se va a generar un cambio específico, pues tú debes responder por ese cambio específico. Y en cuanto a cuál es el medio fundamental y en lo que enfatizó el día anterior, en el aspecto que enfatizó el día anterior el profesor Maldonado, la forma de hacerlo es a través del lenguaje. Entonces, por esa razón, el discurso de las competencias comunicativas en los estudiantes no es un problema de los profesores de idiomas, es un problema de absolutamente todos los profesionales de la educación. Y tiene que comprometer estrategias que permitan que esos estudiantes puedan comunicarse, puedan comunicar su dominio disciplinar y puedan ser exitosos en los espacios de injerencia que ellos manejan. En cuanto a los propósitos pedagógicos que se establecen para los dominios, para los modelos curriculares, de una parte tenemos el desarrollo de la personalidad, de otra, y esta no se puede evadir, tiene que ver con el desarrollo de la eficiencia entendida como cantidad de unidades en unidad de tiempo, de unidades adecuadas, ¿no? Y entonces en educación, ¿cómo que serían las unidades adecuadas? Pues la definición que nosotros mismos hacemos de las competencias que vamos a desarrollar. Y entonces ahí es donde viene el asunto como motivo para que esas competencias se lleven a cabo en los procesos pedagógicos y académicos que en general manejan. ¿Y qué se espera en general? Pues los cambios de comportamiento. El profesor que hoy día no entienda que la función de un educador es que los estudiantes cambien su comportamiento, pues no sirve para educar, porque eso es lo que perseguimos cuando hacemos educación, la transformación de las personas. ¿Cuál es la caracterización de las competencias que nosotros conocemos ya? Que deben aparecer en todos los currículos, que deben estar evidenciados y debidamente seguidos en la evaluación de cada uno de los programas. Pues las competencias básicas, este sí se ve bien, las transversales y las específicas. Las específicas son las que se refieren a los dominios disciplinares, eso no tenemos problema. Las transversales son las que menos se desarrollan. Y entonces volvemos a cuál es el compromiso de los docentes, especialmente de los docentes que hacen parte de quienes enseñan los dominios fuertemente estructurados. Entonces pareciera que con ellos no tiene nada que ver la resolución de conflictos y el liderazgo, eso es problema de los de humanidades, o de los de sociales, o de la universidad. No sé quién lo va a resolver, pero eso no es conmigo, porque en mi clase debe llevarse a cabo otro tipo de dinámicas. Y las básicas no tienen que ver específicamente con los contenidos, sino que son propiciadas con los contenidos como excusas. Entonces las habilidades de desarrollo de pensamiento, como en la propuesta que nos genera, ¿qué te digo?